Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Igual, querido Pepe, pues en efecto tú ya la vendías un poco desde el principio, porque vamos a hablar de cultura, pero no nos vamos a escapar de hablar de política esta tarde cuando hablemos de Ernesto Cardenal, porque en la figura de Ernesto Cardenal, la política, la religión, la filosofía, la literatura, la ciencia misma aparecen entreveradas de una manera, pues a menudo sorprendente, que uno diría, caray, a lo mejor hay hasta contradicción entre términos aquí con este hombre que abrevó, digamos, de todos estos campos, y no, realmente hacen una obra que dibuja un personaje pues muy claro y un personaje muy de su tiempo. Ernesto Cardenal pues murió, como sabes, a los 95 años, nació en 1925, fue hijo de una familia acaudalada de Nicaragua, nació en Granada, Nicaragua, creció en Managua, y pues después de hacer sus estudios, incluso en México, estudió en México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, inició un largo periplo por Europa, por México, por Estados Unidos, que lo llevó a conocer a Thomas Merton. Thomas Merton fue un escritor católico estadounidense, era monje trapense, estuvo en ese monasterio de Thomas Merton y de Ernesto Cardenal, y ahí pues digamos le cambió la vida, adquirió una vocación religiosa, fue ordenado de manera muy tardía como sacerdote a los 40 años, pero a partir de ahí, pues digamos, hubo dos puntos de quiebre que en aquellos años 60 no parecerían tan encontrados. Por una parte, bueno, pues se hizo a una vida, pues digamos, cercana a lo monacal, se inspiró en la comunidad trapense de Thomas Merton para, en Solentiname, en el archipiélago de Solentiname, en Nicaragua, iniciar él mismo una comunidad de inspiración religiosa, espiritual, pero también literaria y últimamente política, porque Ernesto Cardenal pues crece en el Nicaragua de la dictadura de Anastasio Somoza, de todos los Somoza, digamos, porque fueron 4 y se tomaron juntos a lo largo de casi 50 años que duró su dictadura en Nicaragua, y a partir de ahí pues utilizó la literatura, la vida cultural como herramientas de resistencia política, de inspiración religiosa, lo cual nos lleva mucho a pensar en el espíritu de los años 60, Pepe. Los años 60 son el gran momento de la literatura comprometida, el gran momento en que la literatura es concebida como una herramienta de activismo político, y Ernesto Cardenal, pues a lo largo de muchos años, digamos que dio saltos entre la literatura, la política y la religión, pero la política y la religión imbuyeron su obra toda, su obra poética. Yo diría que para bien y para mal. Muchos poemas de Ernesto Cardenal pues son poemas de militancia política, poemas comprometidos que a lo mejor perecerán o han perecido ya con los años, pero muchos poemas lo que hablan es pues, de una... Quizá por eso, Nicolás, si te interrumpo, quizá por eso la Iglesia lo suspendió en su ejercicio sacerdotal, ¿no? Es correcto, bueno, pues es muy famosa la imagen de Juan Pablo II haciéndole una admonición con el dedo, blandiéndole el dedo a Ernesto Cardenal para regañarlo por estar del lado del sandinismo en épocas pues muy convulsas políticamente, y en efecto fue suspendido por Juan Pablo II, aunque luego fue reinstaurado como sacerdote de manera tardía en el año 2019 por el actual Papa, por Francisco. A partir de eso, bueno, hay como muchas poesías de Ernesto Cardenal. Yo diría que hay un primer momento de una poesía al mismo tiempo amorosa, espiritual y frecuentemente divertida, cosa que parecería muy asombroso cuando piensa uno en una figura como Ernesto Cardenal. Quizás el poema más famoso de esta etapa pues es su oración por Marilyn Monroe, que recoge muchas de estas visiones del mundo que tiene Ernesto Cardenal, pero hacia el final de su vida, como un poeta ya maduro y en una situación política del todo distinta, pues él al ascenso de Daniel Ortega rompe con el sandinismo, y de hecho se ve perseguido por el sandinismo que gobierna en Nicaragua, perseguido por Daniel Ortega, pues recala en la ciencia, a la que se había acercado de manera tardía, y empieza a entreverarla con una poesía espiritual y una poesía, para usar una palabra que le gustaba mucho a Ernesto Cardenal, cósmica, una poesía que buscaba meditar, digamos, pues sobre el sentido profundo
de la vida, de los astros, de Dios, y que quizás quede mejor reflejada que en ningún otro momento en un poema tardío, en un poema que se llama Hijos de Estrellas, Hijos de las Estrellas, en donde me va a permitir leerte unos cuantos versos para, digamos, situártelo un poco. Claro, por favor. Si toda vida acabara, ¿cuál es el sentido del universo? Cada puntito de luz es un mundo, y nosotros un puntito microscópico entre las galaxias que se creyó centro del universo. Si hay creación será por algo, y tiene sentido este mundo en que vivimos. ¿Qué desperdicio sería si se acabara el universo y no hubiera vida tras la muerte? Y esa vida tras la muerte pues la tiene garantizada Ernesto Cardenal, por mucho de su poesía, por haber sido una figura señera de la cultura latinoamericana del siglo XX, y por ser la figura sin la cual pues nos sería prácticamente imposible comprender la poesía comprometida en nuestros días, Pepe. Pues muchas gracias Nicolás Alvarado, por esta evocación de este poeta hispanoamericano que fue de lo más importante, el poeta que era considerado el poeta vivo de Hispanoamérica más importante, justamente hasta que hoy recibimos la noticia de su muerte. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.